Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Soy Dave y empezamos ya la semana número 13 de operativa en la cuenta de 500.000. Entonces, estamos a martes día 18 del 6 y justo en la vela de las 16 horas, cuando ha abierto, he puesto una entrada, porque la señal de entrada ha sido con la vela de las 12. Entonces, esto es el par euro-dólar en H4 y ya os digo que es día 18 del 6, martes. ¿Qué sucede en este punto? Pues sucede lo siguiente. Tenemos una entrada por aquí y otra entrada por aquí. Se alinean dos trampas. Una trampa macro, que tiene dos movimientos fuertes en este lado, por tanto este lado cumple a nivel de fuerza, y después en el lado izquierdo pues tiene muchos movimientos hasta llegar a dar la entrada. Entonces vamos a contar el tamaño. El tamaño son 50 velas, por tanto a nivel de tamaño cumple, bueno, no lo he contado muy bien porque en realidad el extremo es aquí y la entrada es aquí, son 48 velas, por tanto cumple a nivel de tamaño. Entonces, esto, la trampa mayor, que sabemos que solo le pido fuerza en un lado, como ya sabéis, aunque este lado de aquí no tenga fuerza, no pasa nada. ¿Qué sucede con la trampa más pequeña? Pues la trampa más pequeña tiene dos movimientos en un lado y dos en el otro. Por tanto, tiene fuerza y fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, como hay fuerza en los dos lados, pues es una trampa que cumple con todo. Así que os puede surgir la pregunta de decir, vale, cuando se me juntan dos trampas, ¿qué hago? Pues lógicamente operar. O sea, y no es operar dos veces, simplemente se pone una operación. Lo que sí se tiene que tener en cuenta pues son los objetivos. Entonces yo con esta operativa tan conservadora, si se me junta, como en este caso, una trampa así grande con una trampa pequeña dentro, pues a nivel de take profit, stop y todo eso, cojo la pequeña, porque es una operativa muy conservadora. Entonces, aplico la misma norma, ¿no? Como la trampa es pequeña, en lugar de ir a cuerpos, voy a extremo para poner el take profit y el stop aproximadamente el doble de lejos, pero en un nivel técnico. No es un doble matemático, sino que me baso en análisis. Ahora vamos a analizar un poco lo que es la situación de esta trampa. Vemos que estamos con una tendencia alcista a nivel macro, pero si miramos micro, esto ya se podría considerar una tendencia micro bajista. Pero si nos basamos en todo lo que viene haciendo el precio, esto de aquí lo vemos como simplemente un retroceso y aún le damos esta oportunidad. Si ya la cosa sigue bajando más allá de esta trampa, entonces ya sí que empezaremos a buscar las trampas bajistas. Pero de momento esto lo vemos simplemente como un retroceso. ¿Qué más? Pues en principio nada más. O sea, como podéis ver, me voy a esta mecha para trazar el nivel, porque esto de aquí no es extremo, el extremo es este punto. Después pues otro punto de este nivel de trampa sería este, otro sería este, pero en el punto que está girando es en este. ¿Por qué? Porque si tengo en cuenta estos niveles de aquí arriba, ya la pillada es muy profunda y la trampa más grande es esta de aquí. Así que nada, voy a pausar y cuando se tengan que hacer algún tipo de gestión, cualquier cosa, pues vuelvo a conectar. Hola de nuevo, estamos ya a miércoles día 19 y justo la vela de las 20 horas es la que ha llegado a TP. Estamos a miércoles y este es el par euro-dólar en H4. Como podéis ver, el precio
pues estuvo primero haciendo un rango en esta zona, no pude mover a empate porque justo sin salirse de aquí, que se iba moviendo entre la zona positiva, negativa, y de repente ya se decidió. Si se hubiera decidido en mi contra, pues hubiéramos gestionado moviendo a empate la operación o cerrando si ya la cosa tenía cuerpos muy abajo. Recordemos que teníamos el stop aquí. Entonces, esta vela pues ha subido muy rápido y ahora ha retrocedido bastante. A lo mejor acaba siendo una vela bajista, a lo mejor acaba siendo alcista. Eso no lo sé y me da igual porque yo parto de la premisa de que el mercado es totalmente aleatorio y la estrategia está basada en ganarle a un entorno aleatorio. Ya sabéis que incluso he estado testeando esta estrategia con el simulador en data aleatoria, que un amigo mío me hizo data aleatoria y me puse a hacer un backtest. Teníamos, a ver si trazo bien el nivel, teníamos el stop loss en este punto, el take profit en este otro. Recordemos que si la trampa hubiera sido la mayor, pues podríamos tener un objetivo de beneficios por aquí, pero lógicamente entonces el stop también estaría más lejos. Hemos decidido, pues en estos casos, yo con esta gestión y operativa tan conservadora, trabajar las trampas pequeñas cuando se junta una de grande con una pequeña simultáneamente, que es lo que sucede aquí, que hay una dentro de otra. Y ahora mismo os voy a decir el resultado de esta operación. Estábamos en 546.712 y se han ganado 2.035 euros en esta operación. Por tanto, ahora mismo la cuenta tiene 548.747 euros. Y aquí podéis ver lo que es la gráfica de crecimiento. Entonces, esta estrategia os permite con mucha facilidad trabajar con un porcentaje más alto que cuando buscas take profits lejanos. Entonces, como la gráfica y los drawdowns son muy moderados y lo que acaba haciendo es un canal, el canal viene a ser, imaginemos que en este mismo gráfico, que esto fuera beneficios, ¿no? Que esto es el gráfico de beneficios. Entonces, esto sería el canal, que se mueve entre aquí y aquí y tiene drawdowns pues relativamente moderados. Entonces, si cogemos este trozo gusta. Es parecido al beneficio que estamos sacando, incluso lo que estamos sacando es más suave que esto. ¿Qué es lo que no gusta? Pues cuando es una montaña rusa que se va de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y te hace un canal muy amplio. Estos canales así no gustan a los inversores ni a los fondos. Entonces, esta estrategia, al trabajar con el TP lejos, pues incluso te puede permitir, si trabajas con interés compuesto, meterle un 2% por operación. ¿Por qué? Porque el 2% es cuando salta un stop loss, que es algo estadísticamente que sucede poquísimo. O sea, me sale una media de un par de veces al año. Entonces, como normalmente o cerramos con pérdidas parciales por esta zona, que ya no es un 2%, es un 1, 1, algo, 0, algo, o normalmente en esta zona negativa primera acabamos saliendo en break-even, en empate, porque desplazamos el take profit para abajo, entonces no hay ningún problema. Espero que entendáis esta forma de operar y sea pues de utilidad los vídeos que hago los viernes con este resumen semanal. Ya han pasado los primeros 3 meses y bien, espero que os guste los vídeos que hago los viernes. Si tenéis cualquier comentario o mejora, pues lo podéis poner en la descripción y vamos a ver si habrá más entradas. En la libra de momento no ha habido ninguna. Si alguna semana lo que sucede es que hay 0 entradas en el euro y en la libra y vemos ya que para final del martes, inicio del miércoles no ha habido nada, ahí es cuando abro los otros pares mayores y busco una. En ese caso, pues cuando sucedió fue una entrada en el dólar yen,
pero en principio solo opero el euro y la libra. Ok, pues finalmente no ha habido ninguna operación más y esta semana ha quedado así, como podéis ver en el gráfico. La cuenta de 500.000 ya está en 548.747 euros, no está nada mal, son 3 meses bastante interesantes y buenos. El mercado nos ha dejado trabajar bien, ya sabéis que son temas estadísticos y a grandes números, que van a venir momentos más difíciles que estos. Ahora pues ha habido momentos bastante buenos, pero siempre hay una parte del año donde las cosas se pueden poner más difíciles, otras partes donde te lo pone fácil. Y bien, os recuerdo que tenemos un canal de Telegram donde voy pasando cada día de la semana pues los niveles de trampa que hay. Pero bueno, os recomiendo que estéis en el canal de Telegram no solo por los niveles de trampa, sino también porque estaréis al caso de todos los nuevos contenidos que se van colgando, si hay promociones, y dadle a suscribir y también, como sabéis, a la campanita, porque así YouTube os avisa de los nuevos contenidos. Y visitad sobre todo códigotrading.com, donde podéis encontrar los cursos. Nos vemos en el próximo vídeo.